Me acompaña Marixa Lazo, ella es directora nacional de investigaciones. Ponte con la historia. Marixa, bienvenida a Next Noticias. Pues un esfuerzo del Ministerio de Cultura para que los panameños conozcamos más nuestra historia. Bienvenida. Muy buenos días a todos, muy buenos días, señor Correa. Sí, pues estoy aquí para invitarlos a participar en este reto que hemos creado en el Ministerio de Cultura, que se llama Ponte en la Historia, y contarle un poquito de qué se trata, ¿no? Bueno, ¿de qué va entonces? Es, sí, Digo, ¿de qué va este Ponte en la Historia? ¿Y si es historia mundial o solamente historia de Panamá? pues los invitamos a que no hay reglas, puede ser historia de Panamá y puede ser historia de cualquier lugar del mundo según tus intereses, pero ojalá que muchas personas se animen a conocer un poco la historia de Panamá. ¿Y cuál es la idea? La idea es que busques una imagen, una foto, una pintura que retrate algún momento en la historia del país o en la historia del mundo y trates de recrearlo desde tu casa. Ya hay personas que lo han hecho y los resultados han sido sorprendentes y muy, muy divertidos, ¿no? Y la idea es que pases unas horas solo, con tu familia, con tus hijos, o los niños jugando con los hermanos, mirando bien esa imagen, aprendiendo sobre el momento que representa esa imagen, el título de esa imagen, y después en la casa te diviertas recreándola, no te fijes en los detalles de la imagen, los gestos, el decorado, la ropa, si se trata de un retrato o si otro tipo de situación. Por ejemplo, alguien con trencitos de niños y carros recreó una imagen de la ciudad de Panamá en el siglo XIX cuando todavía estaba el tranvía. Wow. Oye, lo interesante, Marixa, Entonces, disculpa, está pasando algo por aquí. sí, el tren. Esto de la casa. Y bueno, la gente, los que lo han hecho nos han contado que se han divertido muchísimo. Otra cosa, Marixa, pues ya en tu rol de historiadora, un punto de inflexión como este, pues es parangonable tal vez a la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Cómo pronosticas Mira, que va a ser pues el mundo post-coronavirus, COVID-19? Mira, nosotros, los historiadores no tenemos ninguna, ¿no? Bolita mágica para ver el futuro, pero lo que sí nos enseña el pasado es que estos momentos de crisis llevan cambios que duran y que son permanentes. ¿Cuáles van a ser esos cambios? Creo que todavía no lo podemos decir y van a depender de nosotros en gran parte, ¿no? Pues a veces son para peor los cambios y a veces son para mejor, y eso depende de las sociedades. Claro. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, como las mujeres tuvieron que salir a trabajar, porque los hombres estaban peleando y tuvieron que ir a las fábricas y tuvieron que ir a todas partes, cuando se acabó la guerra las quisieron volver a meter a la casa, no fue tan fácil, ¿no? Se acostumbraron y ahí empezó pues toda una serie de movimientos. Lo mismo con los soldados afroamericanos, habían ido a pelear a la guerra como soldados y dijeron, bueno, nosotros peleamos por el país, ¿cómo no nos van a dar derechos de iguales, de ciudadanos iguales? Y ahí empezó también, se movilizó y aumentó la pelea por los derechos civiles, por los derechos de igualdad de la población afroamericana. Entonces, estos momentos de crisis sí producen enormes cambios. Lo que no sabemos todavía es qué cambios se van a dar aquí. Vamos a finalmente entender que tenemos que hacer algo con el cambio climático o no. No sabemos qué va a pasar, ¿no? Lo cierto es que gran parte de la sociedad post Segunda Guerra Mundial pues tiene esta cobertura del estado de bienestar. Un estado de bienestar yendo a menos. ¿Qué va a pasar ahora que nos hemos dado cuenta que es muy necesario siempre tener ese paraguas del Estado en situaciones pandémicas como esta? Claro que sí, pero y ese estado de bienestar, recordemos que empieza con otra crisis, ¿no? Que es la crisis de la depresión de los años 30. Y es allí donde realmente se comienzan a formar las bases del estado del bienestar. Y algunas de esas bases comienzan incluso antes, pero con la urbanización a principios del siglo XX, la enorme pobreza en las ciudades, que comienzan los gobiernos a darse cuenta que eso no puede dejarse así. Sin una intervención de apoyo y de solidaridad social que se da a través del Estado en sociedades complejas como las nuestras, ¿no? Claro. La del siglo XX. Entonces sí, y sobre todo en la crisis,
de los años 30, en el caso de Estados Unidos, muy, muy claro la intervención del Estado para evitar que la pobreza aumentara aún más, que el desempleo fuera aún peor, con todos los trabajos que se dieron. Y viniendo de la cultura, he estado pensando mucho que, por ejemplo, los programas de Roosevelt de emplear a los artistas, que estaban todos desempleados. Todos desempleados, ¿sí? Y se crearon hermosísimas obras de artes y de proyectos artísticos durante ese periodo, ¿no? Como una manera de fomentar y fortalecer la economía. ¿Puede darse una sociedad más rural después de esto y que la gente salga espantada de las ciudades posterior a esta crisis? Yo no sé qué va a pasar, no me hagas esas preguntas. Pero lo que tal vez tenemos es un momento, lo que sí puedo decir es que es un momento para repensar, ¿no? Hay gente que está hablando, y usted lo sabe, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Claro. ¿Será que tenemos que poner un poquito más de énfasis en eso? Creo que los momentos de crisis son también momentos para observarnos como sociedades, y eso es lo que sí puedo decir como historiadora. E invitarnos a que nos observemos y digamos, bueno, ¿estamos bien o hay que hacer algunos ajustes? Bueno, América Latina tuvo la década perdida en los 80. Ahora es una década perdida a lo bestia. ¿Sabes? Esto hará buscar una unidad latinoamericana o lo que pasó en los 90 cuando México se retira del bloque latinoamericano, los del Mercosur pues se unen y queda el resto de América Latina pues buscando a qué palo aferrarse. Mira, yo no sé, pero yo no sé qué va a pasar en ese sentido, pero a mí me preocupa más a nivel local, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros mismos, a nuestras poblaciones. Yo creo que en los momentos de crisis, si tenemos, por ejemplo, los prejuicios pueden aflorar enormemente, ¿no? Y pueden causar mucho daño si no somos conscientes de eso y se pueden etiquetar a ciertas poblaciones. Podemos volver a la Segunda Guerra Mundial y cómo se encerraron a los japoneses. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo entendemos nuestra sociedad y de no caer en nuestros lados peores, sino en nuestros mejores lados, ¿no? Y hay que ser conscientes de esas cosas. Eso es al menos lo que nos enseña el pasado. Otra enseñanza del pasado es que la gente tome y con insistencia de llamarle virus chino se formen movimientos xenófobos en contra de la población asiática. Eso ha pasado en otros lugares. En Panamá, gracias a Dios, en este momento no es lo que está sucediendo, no me da la impresión, pero ha sucedido. Pero también nosotros en nuestra historia hemos atacado varios grupos, no solamente a los chinos, también hemos atacado a los antillanos, entonces o a los extranjeros, entonces hay que tener cuidado. Porque este es un momento de comunidad. Yo creo que si sobrevivimos a esto, al menos eso es lo que siento, es porque nos comportamos como comunidad y nos apoyamos. Bueno, ojalá así sea. Sí, ya saben. Aquí en este momento, sí. Oye, importante, Maritza, repetir cómo uno puede llegar a esas fotos y cómo hacerlas para publicarlas. Sí, mira, búscala en internet. Parte de la diversión es encontrarla, buscarla. Hay muchos lugares, por ejemplo, por Panamá pasaron muchísimos viajeros. Claro. Y de que dejaron fotos, dibujos, grabados, pinturas. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Buscarlo, o si no, buscarlos en otras redes, si te interesa la historia del mundo, lo que te guste. Después la recreas en tu casa, pones el título de la antigua y le pones un título nuevo a la nueva imagen que refleje lo que estás sintiendo en este momento del COVID-19 en el 2020 y le pones un título a esa foto que hiciste y la subes a las redes de Twitter o Instagram y etiquetas a Mi Cultura Panamá y pones el hashtag Ponte en la Historia. Y es una actividad pues divertida. Al final vamos a hacer una exposición virtual de las fotos y de lo que se haga, de la gente que participe. Y creo que será una manera de recordar cuando ya todo esto pase, la creatividad que tuvimos juntos en algunas de las actividades que hicimos en este momento. Así es, Maritza Lazo, gracias por estar con nosotros.